Bienvenidos a Investigación de Mercado. Mi nombre es Cristian Toro, sean todos bienvenidos a este quinto video. En este video vamos a tratar temas acorde a lo que es población, muestra, poblaciones finitas, poblaciones infinitas, muestreo y los tipos de muestreo. Haciendo una pequeña recapitulación en lo que nosotros hemos visualizado en el último video, estuvimos hablando acerca de la segmentación de mercado y lo importante que es poder segmentar un mercado meta para poder analizar esto dentro de la recolección de datos en la investigación de mercado. Para esto, yendo un poco más ya a la parte profunda dentro de la investigación, pues debemos seleccionar una muestra para poder analizarla dentro de este segmento. Sí, dependiendo de la estructura del mercado y de la segmentación que yo he direccionado, pues muchas veces estos segmentos suelen ser muy amplios. Suelen tener una cantidad de habitantes muy grande, la cual es necesaria poder definirla, poder filtrarla, seleccionando una muestra para el análisis de la investigación. ¿Por qué seleccionar una pequeña muestra? Por el mismo hecho de que los recursos suelen ser muy altos si nosotros analizamos a una población completa. Es así donde nosotros vamos a ir visualizando qué es una población y qué es una muestra. Vamos a iniciar con eso. Vamos a definir que la población es el conjunto de todos los elementos considerados como objetivo del estudio y del cual queremos obtener sus características. Si nosotros hacemos referencia con lo que nosotros hemos ido ya aprendiendo dentro de los anteriores videos, pues sería nuestra selección, nuestra segmentación total. ¿Sí? Si nosotros segmentamos por edades, por ejemplo, desde los 10 hasta los 50 años, digamos un parámetro, pues vamos a tener una cantidad importante de habitantes dentro de esa segmentación. Si segmentamos por ciudades, pues vamos a tener una cantidad importante dentro de esta segmentación y toda esa segmentación total viene a definirse como la población. ¿Qué definimos nosotros como muestra? Muestra es una porción de la población que se selecciona para su análisis. Es el objetivo de la encuesta o del experimento que será útil para poder obtener las conclusiones sobre la población. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros poder analizar y poder desarrollar una investigación y no tener que gastar tantos recursos para poder analizar una gran cantidad de la población, debemos seleccionar una parte de esta población que se denominará muestra. ¿Sí? Ahora bien, tengamos en cuenta esto como referencia. La muestra que nosotros seleccionemos representará las conclusiones de toda la población. Es decir, si mi población era de 100,000 habitantes, por ejemplo, y dentro del gestionamiento y el tamaño de la muestra yo he seleccionado una muestra de 500 personas, estas conclusiones que yo obtenga de estas 500 personas serán aplicadas a toda la población, es decir, a los 100,000 habitantes que habíamos visualizado en un principio. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta dentro de esta selección de muestras es que todas las conclusiones que nosotros obtengamos de esta muestra son aplicadas únicamente para la población de donde fueron tomadas. Estas conclusiones no pueden ser aplicadas en otra población, lo que hablábamos en el último video, ¿no es cierto? Que todas las conclusiones que yo determine dentro de esta muestra la voy a aplicar en el sector norte de Quito porque de ahí fueron seleccionadas las personas. Pero con estas conclusiones yo no puedo ir a implementar las mismas estrategias en el sector sur. ¿Por qué? Porque la muestra no fue de esa población, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que la muestra sí es una selección, una parte de la población, pero que las características y las conclusiones son solamente de esta población como tal. No sirven para hacer referencias o análisis de otras poblaciones de las cuales no se tomó la muestra como tal. Cuando nosotros analizamos de poblaciones, analizamos que existen dos tipos de poblaciones como tal, y se las diferencia entre población finitas y poblaciones infinitas. Esto se selecciona para nosotros poder obtener el resultado y poder obtener el tamaño de la muestra como tal. Cuando hablamos nosotros de poblaciones finitas, decimos que son aquellas en las que el número que componen a esta población tiene un fin en común y que nosotros lo conocemos. Como ejemplo, la población estadística que nos indica la cantidad de árboles de una ciudad es finita, ¿no es cierto? ¿Cuántos hay? Nosotros podemos contarlos y podemos determinar cuántos existen, entonces podemos determinar que la población es finita. Nos dice que es cierto que esto puede variar con el tiempo, pero en el instante en el que se va a desarrollar la investigación, esa población es finita. Número de habitantes de una parroquia. Claro, más adelante tal vez este número de habitantes puede cambiar, pero en el instante en el que nosotros vamos a desarrollar la investigación, es una población finita, ¿sí? Nos dice que el análisis de una investigación de mercado, podemos decir que conocemos el tamaño, pero muchas veces son tan grandes que se comportan como poblaciones infinitas. Es decir, el hecho que nosotros no podamos abarcar a toda la población, sea demasiado extensa, la podemos nosotros tratar como una población infinita. ¿Cuáles son las poblaciones infinitas? Las poblaciones infinitas tratan aquello de la población que no tiene fin o que no tenemos nosotros definido el tamaño total. Como ejemplo, el número de planetas que existen en el universo.
Aunque pueda que sea finito, el número es tan grande o desconocido que estadísticamente se asume como infinito. No tenemos datos certeros, datos reales, por ende nosotros no podemos determinar o aseverar que esta población puede ser finita y la tratamos como una población infinita. El análisis de una investigación de mercado podemos decir que no conocemos el tamaño y no se tiene la posibilidad de contar o construir un marco muestral, ¿no es cierto? En el cual nosotros no podemos definir cuál es la población total y en cierto aspecto lo vamos a tratar como una población infinita. En base a estos dos tipos de poblaciones existen dos fórmulas que nosotros podemos utilizar, que se las ve en estadística, que nosotros podemos utilizar para calcular el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces existe una muestra en la cual, perdón, una fórmula de la muestra en la cual nosotros tenemos como características, como puntos dentro de esta fórmula, el tamaño de la muestra, es decir, el número de personas que se encuentran dentro de la población. Esa es la única referencia con relación a la muestra o la población infinita. En la población infinita no se toma como referencia el número de la población, simplemente se toma como referencia probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso y el error muestral. Utilizando este tipo de variables, pues nos da a nosotros un cierto rango de número, el cual nosotros vamos a seleccionar como la muestra. Es decir, si nuestra población era de 100,000 personas y nosotros hacemos el cálculo de la muestra, podemos obtener que de las 100,000 personas nosotros debemos analizar a 300, ¿sí? Ahora, dentro de estas 300 que nosotros ya obtuvimos, la pregunta es cómo nosotros las vamos a seleccionar, ¿cierto? Yo tengo una población de 100,000 habitantes y de estos 100,000 habitantes tengo que seleccionar a 300. Entonces la pregunta es cómo lo vamos a realizar. Para seleccionar estos 300 habitantes que van a ser parte de la muestra, nosotros vamos a utilizar el muestreo. ¿Y qué es el muestreo? El muestreo es una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de la población debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. La muestra debe lograr que una representación adecuada de la población en la que se reproduzcan de mejor manera los rasgos esenciales de dicha población. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro del muestreo nosotros vamos a tener que abarcar la mayor parte de características que tenga esta población para poder analizarlas dentro de la muestra. Entonces el muestreo se encarga de cierta forma en decir quiénes son parte de la muestra y quiénes no. Para esto nosotros tenemos dos tipos de muestreo, ¿sí? El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Dentro de estas características pues son muy utilizados los dos dependiendo de las características que tenga el investigador y dependiendo también los recursos con los que nosotros podamos contar para poder desarrollar este tipo de investigación. Cuando nosotros utilizamos el muestreo probabilístico, cuando todos los integrantes de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos para estar dentro de la muestra, ¿sí? Es decir, lo hacemos aleatoriamente, todos pueden estar dentro de la muestra, ¿cierto? Un ejemplo, si nosotros estamos dentro del curso y en el curso somos 30 alumnos, todos los 30 tienen la misma probabilidad de estar dentro de los 10 seleccionados para poder analizar o para poder rendir un examen. Sí, tienen todos la misma probabilidad, ¿sí? ¿Cómo se lo puede hacer eso? De forma aleatoria, ¿no es cierto? O de cierta forma que llega alguien que no conozca, de cierta manera, las características del curso y seleccionar aleatoriamente 10 personas. Entonces, todos tuvieron la misma probabilidad. Nadie quedó fuera para ser seleccionado dentro de la muestra. El muestreo no probabilístico habla de lo contrario, que yo puedo seleccionar la muestra acorde a las necesidades que yo crea convenientes. Del mismo curso de los 30, yo me piden seleccionar los 10 para que puedan rendir el examen. Entonces, en base a las características y el conocimiento que yo tenga del curso, pues tal vez seleccione a las 10 personas que tengan las notas más altas. Estoy haciendo un muestreo a conveniencia mía. Estoy seleccionando la muestra hacia mi conveniencia. No estoy utilizando un método probabilístico. En este caso, ¿qué sucedió? Que no todos los integrantes de la población tuvieron oportunidad para estar en la muestra. ¿Por qué fue? Porque fue sesgado, ¿cierto? Yo estoy sesgando la información y estoy seleccionando para que estos integrantes estén dentro de la muestra. Vamos a ver un poquito más a fondo este tema. El muestreo probabilístico nos dice que los métodos de muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Lo que hablamos, ¿no es cierto? Este tipo de muestreo probabilístico cuenta con los siguientes métodos. El aleatorio simple, el aleatorio sistematizado, el aleatorio estratificado y el aleatorio por conglomerados. ¿De qué tratan cada uno de estos? Cuando nosotros hablamos del muestreo aleatorio simple, este proceso emplea el siguiente proceso como tal. Se asigna un número a cada individuo de la población y a través de algún método mecánico, boletos de bolas dentro de una canica, lo que hacía el pozo, lo de la Lotería Nacional, ¿no es cierto?
que de cierta manera se seleccionan de forma aleatoria las bolas para que puedan ir seleccionando y puedan estar dentro del mecanismo, ¿sí? Entonces son números aleatorios que de cierta manera puedan determinar quiénes están parte dentro de la población del segmento de la muestra. Se eligen tantos sujetos como sean necesarios para completar el tamaño de la muestra y este procedimiento es atractivo. Por su simpleza tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande. Hablamos del muestreo sistematizado. Al igual que el muestreo aleatorio simple, utiliza el mismo mecanismo de probabilidad de que todos estén dentro de la oportunidad para ser escogidos dentro de la muestra. ¿Cuál es la diferencia con el muestreo aleatorio simple? Que este utiliza un sistema para poder seleccionar la muestra. En la actualidad nosotros lo podemos visualizar. Sí, sistemas que nos ayudan a nosotros a seleccionar ganadores, por ejemplo, dentro de concursos en redes sociales. Entonces tenemos, ¿cuántos participantes? 500, necesitamos 4, tenemos un sistema que aleatoriamente selecciona 4 ganadores. Es un muestreo aleatorio sistematizado. Sí, ya no necesita de cierta manera del ser humano para poder seleccionar la muestra, sino que lo hace mediante un mecanismo sistematizado que es mucho más rápido y que de cierta manera genera una probabilidad mucho mayor al no tener la incursión humana para poder seleccionar la muestra como tal. Luego hablamos del muestreo aleatorio estratificado. Nos dice que consiste en considerar características típicas diferentes entre sí, estratos, que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Se puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de que reside, el género o el estado civil en el cual él se especifica, ¿cierto? Buscar que todos tengan este tipo de características para nosotros poder definirlos y centrarlos en estratos diferentes y analizarlos más adelante. Y tenemos por último el muestreo aleatorio por conglomerados, que es el muestreo por conglomerados. La unidad muestral es el grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos un conglomerado. Este tipo de muestreo es muy utilizado, ¿dónde? En las elecciones. ¿Cómo se lo utiliza? El muestreo por conglomerados o aleatorio por conglomerados es en el cual yo selecciono una muestra grande dentro de mi población y en base a esa muestra grande que yo considero que tienen las características de la población, que están inversas todas las características de la población, yo selecciono mi muestra, ¿cierto? Cuando hay el exit poll dentro de las elecciones, pues en los conglomerados son los centros de votaciones más grandes, ¿cierto? Donde pueden tener una mayor cantidad de participantes y de cierta forma se encuentran más inmersos los diferentes tipos de visiones o diferentes tipos de persuasión, de visión que tienen cada uno de los votantes para poder definir y seleccionarlos dentro de la muestra, ¿sí? Luego hablábamos del muestreo no probabilístico y recuerden que este tipo de muestreos en el que nosotros seleccionábamos a conveniencia muchas veces nuestra muestra. Y nos dice que a veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aún siendo conscientes de que no sirve para realizar generalizaciones. Estimaciones diferenciales sobre la población, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ¿sí? ¿Por qué suele darse esto? Porque muchas veces nosotros sesgamos información. ¿Qué es sesgar información? Es cuando nosotros recolectamos información que inconscientemente nosotros sabemos que es favorable para la investigación que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, estamos nosotros metiendo mano de cierta forma a esa muestra para que los resultados que genera esa muestra sean favorables a la investigación que yo estoy determinando. De ser el caso, yo el día de mañana quiero hacer un análisis y poder verificar, por ejemplo, cuál es el equipo con mayor popularidad del Ecuador. Pero, oh sorpresa, yo selecciono mi muestra un sábado 5:30 en el condado. Y oh sorpresa, ese día justo jugaba la liga. Entonces, el resultado de esa encuesta va a ser sesgado. ¿Por qué? Porque la muestra que yo seleccioné está acorde al resultado que yo quería de la investigación. Lo mismo puede pasar en Guayaquil, ¿no es cierto? Justo me voy un domingo a las afueras del Monumental a hacer mi muestreo y voy a obtener el resultado favorable de que Barcelona es el equipo con mayor popularidad. Pero todo depende de dónde yo seleccioné mi investigación. Entonces, por ende, no tengo yo referencia y muchas veces el hacer eso, pues los determinantes y las conclusiones que yo puedo tener de mi investigación más adelante no pueden ser tan verídicas, ¿sí? El muestreo no probabilístico también se divide en el muestreo por cuotas, por conveniencia y el de bola de nieve. ¿Cuál es el muestreo por cuotas? Este también se le denomina accidental y dice que se basa de un buen conocimiento de los estratos de la población e individuos representativos adecuados para fines de la investigación. Es decir, aquí yo selecciono acorde al conocimiento que yo tenga de mi muestra o de mi población. Lo que les decía en el ejemplo del curso, ¿no es cierto? De 30 alumnos debo seleccionar 10 para un examen, pues voy a hacerlo por cuotas.
¿Por qué? Porque yo sé cuáles son los más representativos o de cierta forma yo tengo el conocimiento de la población para poder dividirlos en partes y saber cuáles van a ser partes de la población, de la muestra. Tenemos el muestreo por conveniencia, que ese tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. De cierta forma, yo voy seleccionando acorde a las características de la conveniencia que tenga mi investigación. Si ustedes están, por ejemplo, dentro de su oficina, de su trabajo, y el día de mañana les piden hacer una investigación, una encuesta a 20 personas, tal vez ustedes por conveniencia seleccionen a sus 20 compañeros más cercanos, por el mismo hecho de que no tengo que representar gastos de movilización o tal vez gastos de tiempo, voy a hacer con el que esté más cerca hacia mí. Entonces, un muestreo por conveniencia es seleccionar a los que yo crea que me van a evitar desgaste de recursos y poder incluirlos dentro de mi muestra como tal. Y luego tengo el muestreo bola de nieve, que este muestreo es muy utilizado dentro de las ventas para poder seleccionar y captar clientes o captar una base de datos como tal. ¿A qué refiere el bola de nieve? El bola de nieve refiere a que nosotros seleccionamos un integrante dentro de nuestra muestra y este integrante nos va refiriendo más integrantes dentro de la muestra, ¿cierto? Es más o menos lo que nosotros conocemos como referidos, ¿sí? Cuando nosotros estamos dentro de recopilación para poder generar una base de datos amplia, por ejemplo, estamos ofreciendo un producto, pues vamos a ofrecer a una persona y si esa persona no lo quiere, le pedimos que nos refiera a 2 o 3 personas que quiere ella que nos puedan comprar el producto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, estas 3 personas nos van a referir 3 más, 3 más, 3 más y va a hacerse una bola de nieve, va a ir creciendo, ¿sí? Va a ir creciendo, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a tener una muestra mucho más grande. Esto en el análisis que nosotros hemos podido visualizar hoy en lo que es muestra, población, muestreo, los tipos de muestreo y cómo estos pueden afectar dentro de la selección de la muestra para el análisis más adelante de la investigación que nosotros vamos a desarrollar. ¿Sí? Hasta aquí vamos a llegar nosotros dentro del video, chicos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego con todos.